Ya. Muy buenos días, hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Deseo que todos ustedes sean bendecidos, especialmente este día, que es el día dedicado a la adoración a nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a continuar con este estudio introductorio que comenzamos el domingo recién pasado sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hemos dicho en esta introducción que Pablo escribió esta carta desde su prisión. Escribió 4 cartas. Y cuando él escribió a los hermanos en Filipos, él lo estaba haciendo como alguien que estaba escribiendo a su propia casa. Y la razón de ello es porque él se sentía muy identificado con estos hermanos. Ya hemos visto aspectos importantes, pero ahora vamos en la parte que corresponde a los sentimientos. Ya hemos visto lo referente a las emociones y vamos a ver ahora acerca de los recuerdos. Prácticamente en esta clase vamos a dejar establecido cómo es que surgió esta congregación. Si es verdadero el dicho, la casa está donde está el corazón, es un dicho muy bonito, el apóstol Pablo podría fácilmente haber llamado casa a Filipos. Cuando él comenzó a escribir su carta a los santos que estaban en Filipos, yo me lo puedo imaginar recordando la relación que cultivó con ellos durante años. Esto es así cuando hay una relación bonita con una iglesia o con una familia o con alguna persona. Es una relación que uno nunca quiere terminar. Es decir, cuando también se son buenos, uno tiene un buen amigo y ese amigo se va a otro lugar, a otro país, a otra región. Uno siente que ha perdido a ese amigo. Bueno, tal vez sus pensamientos se remontaron a su segundo viaje misionero, cuando él volvió a visitar las congregaciones acompañado de Silas. Para ello quiero que consultemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versículos 36 hasta el 41. Dice acá de la siguiente manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, en Listra o en Derbe,
el joven Timoteo se unió al grupo. Vamos aquí mismo a Hechos capítulo 16, vamos a leer los versos 1 hasta el 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces ustedes pueden ver que el apóstol Pablo planeaba seguir por la vía romana que llevaba a Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, pero dice que le fue prohibido por el Espíritu. Noten lo que dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego resolvió ir al norte a Bitinia, pero una vez más su avance fue bloqueado. Noten el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Al final fue a Troas, un puerto marítimo que estaba junto al mar Egeo. Noten el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Allí, estando en Troas, recibió el llamado macedónico, una visión de un hombre que decía: pasa, noten el verso 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, habiéndose unido el médico Lucas, el pequeño grupo pasó el mar navegando hasta Neápolis. Noten los versos 10 y 11. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Entonces, de ahí se encaminaron 16 kilómetros tierra adentro hasta Filipos. Miren lo que dice el verso 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, ustedes han oído que dice 16 kilómetros. Al menos yo no me atrevería a mi edad a caminar 16 kilómetros. Cuando mis padres vivían de aquí a donde ellos vivían, la colonia Santa Lucía, son 20 kilómetros. Entonces yo he calculado que 16 kilómetros es desde aquí, de este punto de partida, hasta donde está la Plaza Mundo en Soyapango, para que ustedes tengan una idea de lo que es la distancia de 16 kilómetros. Ahora en día pues es fácil recorrer, hay medios de transporte rápidos y no hay ningún problema, pero yo sí quiero darles esa idea. Sabemos que Lucas se unió al grupo en Troas, y lo sabemos porque su narrativa en el libro de los Hechos pasa en ese momento
de la tercera persona, ellos, note el verso 18, el verso 8 del capítulo 16 que ya hemos leído, a la primera persona del plural, dice nosotros, ¿ve? O sea, se está incluyendo él. Entonces, ellos habrían entrado en la ciudad por la vía Ignacia, o la vía Ignacia, como usted lo quiera tomar. Esa vía Ignacia era famosa, la carretera romana altamente transitada, que era una de las principales rutas comerciales entre las porciones este y oeste del Imperio Romano. Entonces, como colonia romana que era Filipos, aspiraba a ser una Roma en miniatura, por decirlo así. Cuando el apóstol Pablo entró en la ciudad, él estaba entrando pues en territorio nuevo para la predicación del evangelio, y tenía todo el derecho porque él era romano, tenía su ciudadanía romana, así como era judío por naturaleza. Él usó términos como primer día y al principio para referirse a su ministerio en Filipos y en la región que estaba más allá. El apóstol Pablo, por lo general, comenzaba su ministerio en un nuevo lugar yendo a la sinagoga, pero aparentemente entre la población de Filipos no había 10 varones judíos. Era el requisito, o sea, el número que se requería para establecer una sinagoga. Entonces, el apóstol Pablo encontró al tiempo a un grupo de mujeres que se juntaban para adorar junto al río fuera de la ciudad. Noten el verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren qué curioso, estaban junto al río, pero dice que hablaron a las mujeres que se habían unido junto al río. Él enseñó, óigase bien, él enseñó y bautizó a una mujer llamada Lidia y a la casa de esta. Noten los versos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hay cosas que son curiosas y muy interesantes de decir. La primera era que Lidia era una mujer comerciante vendedora de púrpuras. Una persona que vendía púrpura en aquel tiempo era porque tenía sus facilidades económicas, porque la púrpura era cara y sus clientes no iban a ser personas pobres. O sea, como podemos ver que Lidia era una mujer acomodada. Hay otra cosa que es bien notable, es que Lidia, una vez se bautiza con su familia, les invita a pasar a su casa, pero fíjense bien, que no invita solo al apóstol Pablo, invita al grupo, porque hubiese sido mal visto que una mujer invitara solamente a un hombre a pasar a su casa, ¿ve? Entonces es algo
que debemos de ponerle cuidado. Pero lo positivo de esto es que de inmediato esta mujer fue una mujer receptora del Evangelio, pero además de receptora, inmediatamente fue una mujer completamente hospitalaria. Pero, ¿qué es lo que vemos? Le enseña y bautiza a una mujer llamada Lidia y va a la casa de ella. De esta manera, hermanos, se estableció la iglesia de Filipos. Comienza con esta mujer y su familia. Ahí es el inicio de la iglesia en Filipos. Es algo semejante como lo que estamos haciendo aquí nosotros. Yo tengo la fe y la certeza de que Dios dará el crecimiento y que esta iglesia va a crecer. Nosotros sembramos la palabra. Y en la clase que van a ver del sermón, que hoy van a escuchar, vamos a entender mejor esta situación. Poco después de esto, el apóstol Pablo fue arrestado por echar fuera un espíritu inmundo de una muchacha esclava. Y quiero que leamos esta porción desde los versículos 16 hasta el 21. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ve? Es algo curioso que esta mujer lo que decía, que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. La mujer no decía algo pésimo o algo negativo de ellos, pero el problema era que era un grito constante, era un hostigamiento constante. Y la otra situación era que Pablo perfectamente entendía que lo hacía con un espíritu demoníaco. Además, Pablo entendía que era con el fin de que los dueños de esta mujer, acuérdense que en este tiempo existía la esclavitud y a lo mejor había sido comprada por los dueños. Entonces, dejaron de percibir ganancias. Entonces el apóstol Pablo, con el poder que había recibido directamente del Espíritu Santo, pues le saca este espíritu inmundo. Y claro, inmediatamente es acusado de que alborotaba a la ciudad, o alborotaban a la ciudad, pues. Claro, siempre, y así ha sucedido a través de las épocas, de todas las edades, que muchas personas han ido a la cárcel por acusaciones falsas. Y aquí tenemos una de ellas, y en la Escritura está llena de estas acusaciones falsas. Bueno, el caso de el arrestamiento y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo también se dio
poniendo testigos falsos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que a la mañana siguiente, Pablo y Silas, primeramente quiero decir lo siguiente, que poco después de esto, el apóstol Pablo fue arrestado por echar fuera un espíritu inmundo de una muchacha esclava. Él y Silas fueron azotados y echados en la prisión. Noten en los versos 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A lo mejor ignoraban que estaban tratando con un ciudadano romano. Y no hay cosa, en aquel tiempo no era cosa más terrible, hermanos, que tocar a un ciudadano romano. Pero lo más seguro es que no se daban cuenta que estaban tocando a un ciudadano romano. Entonces, a medianoche sobreviene pues un gran terremoto que liberó a Pablo y a otros prisioneros. Aquí yo veo el factor milagroso. Miren lo que vemos en los versos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero yo veo un factor milagroso acá. Que haya un terremoto, eso no es del otro mundo. Nosotros vivimos en un país conocido como el Valle de las Hamacas. Por lo menos su servidor ha vivido 4 terremotos desde mi existencia, y varios de aquí los hemos vivido. Vivimos en una zona de terremotos y sabemos los destrozos que pueden causar o que puede causar un terremoto. Pero el fenómeno sobrenatural es que este terremoto le suelta las cadenas a los presos. ¿Por qué? Factor milagroso. El Señor obrando ahí. Un terremoto no tiene la facultad en ninguno de nosotros, si estuviéramos encadenados y si nos viniera un terremoto, de que las cadenas se nos suelten. Pero ahí estaba la obra de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que a medianoche que se da este terremoto, los eventos que rodearon este fenómeno suavizaron el corazón del carcelero de ellos, y se presentó la oportunidad para enseñar y bautizar a este y a su casa. ¿Por qué? Porque el carcelero, narra la escritura, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por qué creemos? ¿Por qué es que creemos de que el carcelero se iba a matar cuando él ve que están abiertas todas las puertas? Él ni se imagina que las cadenas también las tenían sueltas todos los presos. A él lo que le importaba es que habían huido, no importa que hubiesen huido con las cadenas puestas, pero ¿por qué él se iba a matar? Porque de acuerdo a las leyes romanas, lo que le tocaba a este carcelero era inmediatamente la muerte. Entonces, no soportó aquella presión, pero el apóstol Pablo intervino de tal manera que le grita. Yo no puedo ver a un apóstol Pablo que con voz suave le habla, sino que yo puedo entender que el apóstol Pablo le grita para que se detenga, porque ¿cuántos segundos toma introducirse? Más que en este tiempo usaban la espada como elemento de guerra y que tenía filo a ambos lados, y era un filo muy suspicaz, un filo verdaderamente que partía la carne con una facilidad. Entonces el apóstol Pablo tuvo que haberle gritado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los eventos que rodearon este fenómeno suavizaron el corazón del carcelero de ellos, y se presentó la oportunidad para enseñar y bautizar a este y a su casa. Así nosotros podemos decir pues que la pequeña iglesia de Filipos creció con nuevos miembros. Ya no es solo Lidia y su familia, ya es el carcelero y su familia. Y mire otra vez, Lidia le da hospedaje, y no dudemos que dar hospedaje, dar comida también. El carcelero lo dice aquí directamente, que los invita a su casa y les sirve la mesa, dice. Imagínense qué cosas más hermosas. A la mañana siguiente, Pablo y Silas fueron liberados por los funcionarios de la ciudad, pero se les pidió que salieran. Miren los versos, hemos visto aquí los versos 35 hasta el 39, hemos visto, y los alguaciles, el verso 38 dice: hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Ven? Tuvieron miedo al oír que eran romanos. Es que mire, era algo completamente delicadísimo dar un castigo a un ciudadano romano si no era algo justificable. ¿Ven? Y viniendo, noten, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces vemos esta situación. Miren lo que dice en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 2. Dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos,
Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Después de reunirse brevemente con los nuevos cristianos allí en Filipos, Pablo y Silas y Timoteo partieron dejando atrás al médico Lucas para que siguiera por la obra. Luego llegamos a esta conclusión porque en su narrativa Lucas vuelve a la tercera persona, o sea, él singular, ellos plural. Cuando Pablo salió de Filipos, noten lo que dice en Hechos capítulo 17 y el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Lucas no volvió a la primera persona, o sea, decir nosotros en el plural, la primera persona en el tiempo presente del modo indicativo, sino hasta que Pablo pasó por Filipos nuevamente. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20 y el versículo 6. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Una situación muy hermosa. Pablo no pudo haber estado en Filipo más de unas pocas semanas. Sin embargo, los cristianos de ese lugar siempre ocuparon un lugar especial en su corazón. Qué bonito es eso, hermano. Qué bonito es eso. Personalmente, mi esposa también lo hemos oído de hermanos y de hermanas que en el correr de mis 50 años de ministerio en el Señor, oír de hermanos, oír de hermanas, decir, hermano, yo conocí el Evangelio porque usted me lo enseñó. Yo conocí el Evangelio porque usted predicó en tal lugar. Y claro, cuando ellos hacen esa reminiscencia, uno recuerda que estuvo en ese lugar. O que le dice, mire hermano, usted me bautizó en tal lugar hace tantos años. Es un bonito recuerdo esa situación. Entonces, los cristianos de ese lugar siempre ocuparon ese lugar especial en su corazón. Después que salió, él nunca cortó esa comunión con ellos. Él nunca cortó esa comunicación con ellos. Él se mantuvo en contacto con ellos y ellos también con él. Fue una situación recíproca, ¿ve? Fue una preocupación recíproca, como lo vamos a ver también más adelante en la carta misma. Desde Filipos, Pablo partió hacia Tesalónica a predicar, ya lo hemos leído en Hechos 17:1. Estando allí, los filipenses le enviaron ayuda. Vámonos ahora a Filipenses capítulo 4. Y ahí dice en los versos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Luego Pablo pasó a trabajar brevemente a Berea y Atenas y después pasó a Corinto. Anduvo por una diversidad de lugares. Nuevamente, los hermanos filipenses suplieron para sus necesidades. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 9. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Este modelo, hermanos, siguió durante muchos años. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero ¿por qué lo podemos decir? Mire, consultemos aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 5. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. O sea, podemos nosotros ver que los hermanos de Filipos fue una preocupación continua que tuvieron con el apóstol Pablo. Yo me imagino lo duro que ha de haber sido cuando el apóstol Pablo fue sacrificado, porque excepto el apóstol Juan, todos fueron sacrificados horriblemente. Yo me imagino cómo ha de haber sufrido esta iglesia. Cada vez que él podía, Pablo hacía un esfuerzo especial para visitar a sus hermanos y hermanas en Filipos. Y vemos que en su tercer viaje misionero, después de estar casi 3 años en Éfeso, él viajó a Macedonia. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20 y el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Región, pues, que ya lo hemos dejado claramente establecido, donde estaba ubicada Filipos. Al final del tercer viaje misionero, dejó Corinto y emprendió el viaje a Jerusalén. Y en lugar de tomar una embarcación que lo llevara directamente a Jerusalén, viajó primero al norte hacia Filipos. Miren lo que dice el verso 3 y el verso 6 de Hechos capítulo 20. Después de haber estado ahí 3 meses, imagínense, 3 meses aunque 3 meses pasan largo, pero 3 meses tener a un buen predicador, pues ese es un tesoro. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 6. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, nosotros podemos ver esta situación completamente bien clara. En lugar, pues, de, como decía, de tomar una embarcación que lo llevara directamente a Jerusalén, viajó primero al norte hacia Filipos, donde el médico Lucas se unió otra vez al grupo. Se une otra vez al grupo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue arrestado. Vámonos a Hechos capítulo 21. Nada más les hago referencia porque es una porción bastante larga. Pero usted lo puede estudiar en su casa
en los versos 15 del capítulo 21 hasta el verso 32 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Es una larga porción. Después de estar en prisión varios años, miren lo que dice Hechos capítulo 24 y el verso 27. Dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces fue enviado a Roma a comparecer ante César. Este juicio o esta situación la podemos ver desde el verso 1 del capítulo 27 hasta el capítulo 28, verso 31. Mientras esperaba juicio, escribió las epístolas de la prisión. O sea, está preso 2 años allí en Roma, pero su mente no estuvo ociosa. Qué triste es ver los presos de nuestra nación y de cualquier nación del mundo, que la mayoría pasan el tiempo ociosamente, pero él no. Él estuvo aprovechando el tiempo para escribir Efesios, Colosenses y Filemón y esta carta. Entre estas epístolas estaba una carta a una iglesia que jamás se apartó de sus pensamientos, y es la congregación de Filipos, hermanos. Las demás epístolas de la prisión, ya he mencionado, son Efesios, Colosenses y Filemón. Pero quiero que veamos esta última parte. Y esta última parte es la motivación. En esta motivación hay 3 aspectos que vamos a tratar. El amor es suficiente motivo para cualquier carta, hermanos. Pero al avanzar en la lectura de esta epístola, concluimos que en la mente de Pablo había varias ideas. La primera, una era la ayuda que Filipos le había enviado mientras estaba en Roma. Vimos en Filipenses 1:5, Pablo habló de la comunión de ellos, el Evangelio, desde el primer día hasta el momento de la escritura de la epístola. Luego, en el capítulo 4, verso 14 de Filipenses, noten lo que ahí expresa: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Se refirió pues a la participación de ellos con él. Aparentemente, por un tiempo, perdieron contacto con él. Retrocedamos aquí mismo y leamos el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Noten, dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Parece que las condiciones por un tiempo no permitieron tener esta comunicación. ¿Ve? No estamos hablando de nuestros tiempos modernos. Decir ahora en nuestros tiempos modernos que no podemos comunicarnos es algo ilógico y absurdo. En aquellos tiempos sí. Pero cuando se dieron cuenta de dónde estaba y cuáles eran sus necesidades, le enviaron a uno de los suyos. Enviaron a Epafrodito. Epafrodito trajo ayuda de Filipos. Más que esto, también sirvió personalmente al apóstol.
Vamos al capítulo 2 y el verso 25. Miren lo que dice, refiriéndose a Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, él no solo lo ve como uno que le entrega la ayuda que envían los hermanos en Filipos, sino que lo trata como su colaborador y su compañero. O sea, sirvió pues también Epafrodito en la situación de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, nosotros podemos ver que cuando Pablo habló de esta comunión de ellos en el Evangelio desde el primer día hasta el momento de la escritura de la epístola, él se refirió a la participación de ellos con él. Aparentemente por un tiempo, como decía, perdieron contacto, pero cuando se dieron cuenta de dónde estaba,